Hey, ¿qué tal viajeros? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo soy Andrés Rosado y en esta ocasión vamos a comparar dos de los parques más grandes de la Riviera Maya. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Parque Xcaret y Parque Xel-Há. Una de las decisiones más complicadas que se les suele presentar a los viajeros que visitan por primera vez el Caribe mexicano. Para iniciar este video comparativo vamos a hablar acerca del concepto. Empecemos hablando y definiendo el concepto de Parque Xcaret. Parque Xcaret yo lo definiría como un parque más cultural y natural, ya que en este lugar no solo podrás ver acerca de la cultura mexicana como danzas, gastronomía, tradiciones, sino también tendrás la oportunidad de aprender bastante con los programas de conservación de las especies endémicas de la región. Cabe recalcar que Xcaret no es un zoológico. Muchas personas piensan que lo es, pero en realidad este parque funciona como una UMA, una unidad de manejo ambiental, con el cual crearon programas que ayudan tanto para niños y grandes a entender acerca de la conservación y la importancia del cuidado del medio ambiente. Por la región vas a poder encontrar bastantes referencias de la cultura maya. Este es un parque bastante interesante para las personas que quieran aprender acerca de cultura, gastronomía, tradiciones y programas de conservación de nuestro país. Ahora hablemos un poco de Parque Xel-Há. Xel-Há yo lo definiría como un parque mucho más acuático y natural, recomendado para aquellas personas que solo buscan la relajación y el ocio. Por ser de la misma empresa de Grupo Xcaret te vas a encontrar varios programas de conservación, pero no tan directas como en el Parque Xcaret. Este parque yo lo recomiendo para las personas que solo busquen un día de playa, ir a disfrutar, relajarse, comer, pasarla bien. Ambos parques suelen ser aptos para adultos, niños y jóvenes. Ahora, como segundo punto, hablemos de lo más importante de estos parques. ¿Qué es lo que incluye y qué tipos de entrada existen para cada uno de ellos? Empezando con Parque Xcaret, en Xcaret vas a poder encontrar 4 tipos de entradas. Así es, 4 tipos de entradas. La entrada básica, plus, noche y total. Cuando hablamos de la entrada básica, estamos hablando que solo te va a incluir el acceso al parque y ya. Obviamente vas a poder disfrutar de los ríos subterráneos, de las playas y de las 50 atracciones con las que cuenta el parque. A diferencia de la entrada plus, que es la que yo más te recomiendo, adicional a las 50 atracciones que podrás disfrutar del parque, esta te incluye casilleros, comida, bebidas durante la comida, equipos de snorkel. A diferencia de la entrada básica, todos estos servicios tienen un costo adicional. Yo te recomiendo mucho que compres la entrada plus, porque te va a ayudar a ahorrar bastante dinero. Ahora bien, hablemos de la entrada noche. Así es, existe una entrada noche, que parte desde las 4 de la tarde hasta el final del espectáculo, que es aproximadamente a las 9 de la noche. Es una entrada solo para las personas que quieran entrar a ver los espectáculos. No te incluye comida y es una entrada básica. Hablemos de la entrada total. Esto te incluye, igual que el plus, lo que es casilleros, comida, bebidas durante la comida. Es muy importante recalcar eso. Durante la comida, el equipo de snorkel y una de las actividades extraordinarias de tu elección. Todos estos tipos de entrada tienen en común que podrás visitar todas las áreas del parque. Por ejemplo, el área de las aves, los acuarios, los espectáculos, ríos subterráneos, áreas de mariposas, jaguares y pumas, áreas de caleta, de zona de playa, áreas de descanso y varias atracciones. En total son aproximadamente 50 atracciones que se encuentran en Parque Xcaret. Si tú quieres realizar la actividad de ríos subterráneos, te entregan tu chaleco salvavidas y tu bolsa de río. La bolsa de río funciona para poder enviar lo que vayas a necesitar al final de la actividad, como lo es ropa, sandalias, cubrebocas, muy importante, cubrebocas, dinero extra y tus zapatos. Ninguna de estas entradas te incluye toallas, así que hay que llevar tus propias toallas. Pasando con el Parque Xel-Há, solo vas a poder encontrar 2 tipos de entrada. La entrada toda incluida y la entrada total. La entrada todo incluido de Xel-Há te incluye alimentos en los restaurantes de forma ilimitada, bebidas sin alcohol o con alcohol
durante tu estancia. El parque también te incluye lockers, también te incluye lo que es el equipo de snorkel y toallas. Existe un tobogán de 45 metros de altura. Tienes la opción de solo subir para ver la vista panorámica o de lanzarte por el tobogán. Podrás realizar varias actividades como es las tirolesas, acuatizaje, la trepachanga, nado de río, flotar en llantas o snorkel en la caleta. Si tú quieres llegar a la entrada de los ríos manejando bicicleta o en un tren para poder disfrutar y no cansarte demasiado y poder realizar la actividad con buena energía. La entrada total vas a tener incluido todo lo de la entrada anterior con una actividad adicional. Ahora bien, ya que hemos tocado todo este tema de lo que incluye y sus conceptos, hablemos de las diferencias generales de estos parques. Otra de las diferencias muy importantes son los horarios de los parques, ya que Xcaret abre a partir de las 9 de la mañana y cierra hasta las 9 de la noche, terminando su espectáculo, a diferencia de Xel-Há, que abre de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Otra cosa muy importante que debes tomar en cuenta al momento de elegir si Xcaret Xel-Há es la ubicación, ya que Xcaret se encuentra sobre la carretera federal en Playa del Carmen y Xel-Há se encuentra en la carretera federal, pero mucho más cerca de Tulum. ¿Cómo se estructuran las rutas de los parques? Xcaret vamos a poder encontrar líneas de colores en el piso. Parque Xel-Há vamos a encontrar secciones de casilleros por colores. En el apartado de comida vamos a encontrar que en Xel-Há solo existen 4 tipos de restaurante. La terraza, que es de comida rápida, Chula Vista, que es la comida internacional, Jardín Corona, que es de comida al grill, y la cocina del pueblo, que es cocina mexicana. En Xcaret, de los que siempre se encuentran abiertos, dependiendo de la temporada, son la cocina de comida mexicana, el internacional, que se llama La Laguna, el Dos Playas, que es de comida caribeña, la Caleta, de comida al grill, y la Península, que es de comida de mariscos. Cuando se trata de temporada alta, se abren más restaurantes como el Yucateco y de carnes. También vas a poder encontrar restaurantes que son servicio a la carta, una cafetería y diferentes bares. Recuerda que en Parque Xcaret no están incluidas las bebidas alcohólicas. A diferencia de Xel-Há, existe la barra libre. Xcaret ofrece varios espectáculos a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. A diferencia de Xel-Há, que ahí no vas a poder encontrar ninguno. De igual manera, no todo es tan diferente para ambos parques. También existen similitudes. Y estos son algunos de los puntos en los que ambos se parecen. Ambos cuentan con estacionamiento, área de descanso, áreas de hamacas, baños y regaderas, igual que cuentan con los áreas de casilleros. Cuentan con ríos, nada más que en Xcaret son ríos subterráneos y en Xel-Há son ríos cubiertos de manglares. Cuentan con rentas de carriolas, pues tienen la opción en ambos parques de rentar carriolas. La única diferencia es que en Xcaret también te hacen la renta de un carrito eléctrico para las personas, mayormente lo utilizan las personas que son mayores de edad. Ninguno de estos dos parques incluyen actividades extraordinarias, al menos que tú compres, como ya les mencioné, la entrada total que te incluye una de las actividades. En estos dos parques también vas a poder encontrar área para niños o mundo para niños, nada más que a mi parecer me gusta más la de Xel-Há, pero la de Xcaret también tiene su encanto. Para ambos parques tienen la política que si tú pierdes o se te pierde la llave de tu bolsa o de tu locker, la apertura tiene un costo adicional de $20, que es aproximadamente a 420 pesos mexicanos al día de hoy. Este precio puede ir cambiando dependiendo del tipo de cambio, de la fecha en la que te encuentres o que estés viendo este video. Ninguno de los dos parques incluye transportación, al menos que tú lo añadas al momento de realizar la compra. Pero si no lo adquieres, en ambos parques podrás encontrar sitios de taxis para regresar a tu hotel. Adicional a esto, ninguno de los parques te incluye el paquete de foto. Eso lo puedes comprar antes, durante o después de tu visita en el parque. Ok amigos, no creas que me olvidé. Claro que te voy a decir los costos de cada uno, así que vamos a ir. Recuerda que Xcaret cuenta con 4 tipos de entradas, así que te estaré dejando en esta sección los costos y el tipo de entrada. Como lo mencionamos anteriormente, Xel-Há solo cuenta con 2 tipos de entrada. Esas te las dejaré por acá.
Ok amigos, ¿y a qué parque ahora estás decidido ir? Si aún no tienes la respuesta, no te preocupes. Te voy a dar una de las opciones para que tú puedas ahorrar dinero. En la tarjetita de este lado vas a encontrar un paquete combo. Si tú quieres visitar ambos parques, tienes la posibilidad de hacerlo con un 20% de descuento aplicado a ello. Y si el video te gustó, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, que te voy a traer más videos informativos como este. Y pues nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado y que te haya servido. Nos vemos. Chao.